Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Qué pasos deben llevarse a cabo para efectuar el reconocimiento del impuesto diferido? Bueno, esta es una de esas preguntas que seguramente es digamos, larga para resolverla en tan poco tiempo, pero claro que podemos dar unas importantes pistas de cuáles son esos pasos para reconocer el impuesto diferido. Un impuesto diferido es un impuesto futuro. Lo que pasa es que se tradujo como impuesto diferido. El impuesto diferido es el impuesto que de pronto yo voy a tener que pagar en un futuro, ¿sí? Entonces, digamos que aquí en esta diapositiva yo se lo voy a resumir de la siguiente manera. Dice así, miremoslo por acá a ver qué nos dice la diapositiva. Dice, pasos para reconocer el impuesto futuro o el impuesto diferido. Entonces, sabemos y definamos rápidamente el impuesto diferido. Si yo estimo un ingreso futuro, yo tengo un pasivo por impuestos diferidos. Y si yo estimo un gasto futuro, tengo un activo por impuesto diferido. Ahora, lo que pasa es que para poder hacer esto, necesito utilizar el método del balance. ¿Y en qué consiste el método del balance? El método del balance consiste en hacer ajustes por estimaciones al final de cada periodo en cuentas del activo o del pasivo. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, si yo compro hoy un vehículo, ¿sí? Yo voy a suponer que yo compro hoy un vehículo, o no, que yo compro hoy un edificio mejor, y ese edificio yo no lo valoro, entonces no tengo impuesto diferido porque simplemente uno no contabiliza el impuesto diferido todos los días, uno contabiliza el impuesto diferido es al final del periodo, es decir, el impuesto diferido o impuesto futuro nace de los ajustes que se hacen al final del periodo, de manera que si yo compro hoy un inmueble, voy a ponerle que el inmueble me cuesta 1.000 millones de pesos y yo no lo valoro. Acuérdense que las valoraciones son opcionales. La NIC 16 en el párrafo 29 y la NIC Pymes en el párrafo 17.5 dicen que yo puedo valorar si quiero. Si mi política contable lo quiere dejar al costo, lo deja. Yo puedo, por ejemplo, valorar únicamente en el ESFA y no volver a valorar de ahí en adelante. De manera que si yo compro hoy un activo en 1.000 millones, ahí no hay impuesto diferido, pues porque no hay un ajuste al costo. ¿Ok? Pero si al final del periodo, digamos que un mes después yo valoro ese activo de 1.000, digamos a 1.500 millones, entonces yo estoy estimando un ingreso futuro. Y como yo estoy estimando un ingreso futuro, debo contabilizar el impuesto futuro que tendría que pagar en caso de que se llegue a vender ese activo. Entonces decimos que el pasivo por impuesto diferido se genera ¿cuándo? Cuando yo hago al final de un periodo una estimación y aquí en la diapositiva le voy a decir cuáles son los pasos. Primer paso, hacer un ajuste. Dice aquí, si valorizo un activo, el primer paso es hacer un ajuste al final de un periodo, o sea, una estimación. Si se valoriza un activo, ¿cuál es la contrapartida? La contrapartida de valorizar el activo de 1.000 a 1.700 es un ingreso no grabado todavía o un mayor valor del patrimonio, que es lo que, digamos, técnicamente se llama una diferencia temporaria imponible, es decir, la contrapartida de haber valorado el activo. Entonces, en ese caso, el segundo paso es precisamente registrar esa partida conciliatoria. Y el paso 3 es registrar la consecuencia que es el pasivo por impuesto diferido. Recuerde que la base fiscal no cambia, porque aquí hay veces que yo he visto que le dicen es que si la base fiscal es más alta o más bajita. No, la base fiscal es el costo, la que cambia es la base contable. Ahora, si en el mismo ejemplo de los 1.000 millones de pesos, yo no lo valorizo a 1.500 millones, sino, digamos, a 800, entonces estoy desvalorizando el activo. ¿Eso qué implica? Eso implica que yo esté estimando un gasto futuro. Entonces, ¿la contrapartida cuál es? Si yo desvalorizo el activo, la contrapartida es un gasto no deducible todavía, sino a futuro. Entonces, en ese caso se genera un activo por impuesto diferido. Por eso ahí le dejo la clave en la diapositiva. Le repito, cuando se valoran los activos, la contrapartida es un ingreso o un mayor valor del patrimonio. Y como ese ingreso no es grabado todavía, sino en el futuro, entonces tengo un impuesto futuro, o sea, un pasivo por impuesto diferido. Es decir, la base contable del activo está incrementándose. Y si se desvaloriza, pues hay un
un pasivo por impuesto diferido. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Los que usted está viendo ahí en pantalla. Primero hago el ajuste, luego registro la contrapartida y luego registro la contrapartida. Recuerda, y luego registro el impuesto diferido. Recuerde que en la diapositiva me dice los ajustes por medición posterior de estimaciones, que son las que se hacen al final del periodo, se hacen por valorizaciones o desvalorizaciones en cuentas del balance, aplicando técnicas como los avalúos, los deterioros, las depreciaciones o amortizaciones por vidas útiles distintas de las fiscales o los descuentos a valor presente. Podríamos hacer más bien, en lugar de hacer tanta teoría, hagamos un ejercicio. Aquí, por ejemplo, en pantalla dice, si adquiere un inmueble en 1.000 millones, ¿sí? Ahí está en pantalla. Un mes después lo mido por su valor razonable de 1.500 millones o en el ESPA. Entonces, valorar propiedad, planta, equipo siempre es opcional, ya lo dijimos, pero miremos los registros contables. La medición inicial es la que usted está viendo allí, ¿sí? Usted la puede ver ahí claramente. Miremoslo a ver si... A ver, les voy a poner por aquí un puntero, dice puntero láser. Entonces, hagámoslo por aquí, mírenlo por aquí. Dice, medición inicial, 1.000 millones. ¿Cuál es el control de detalle? Pues la factura de compra. Y aquí está simplemente el costo. ¿Cuántas veces tengo que contabilizarlo? Una sola vez. Aquí en Colombia, especialmente, se ha vendido la idea de que es obligatorio llevar 2 libros, ¿sí? En realidad, bueno, se llevaba hasta que algunos empezamos a decir, no, no, eso no es cierto. Usted tiene la opción de llevar un solo libro, como se hace en las multinacionales y en las pymes en todo el mundo, porque si usted va a España, en España se cumplen las normas contables y tributarias y ni las compañías grandes, ni las medianas, ni las pequeñas usan 2 libros. Se usa un solo libro con registro de diferencias. Y si va a Inglaterra es igual, y si va a Bolivia o no sé, o a Paraguay seguramente es igual. Entonces, ¿cómo se registra la diferencia? La diferencia se registra como usted lo está viendo aquí. La diferencia entre 1.000 y 1.500 pues es 500. ¿Cuántas contabilidades necesita usted si el valor del costo es 1.000 y el valor razonable son 1.500? Entonces usted lleva una partida conciliatoria. Mire, la partida conciliatoria del 97 que usted está viendo aquí, de manera que usted lleva 500 millones, ¿no? Ahora, entre otras cosas, ese avalúo no es necesario depreciarlo, porque aquí mucha gente en el ESFA se puso a valorar activos y enseguida se puso a depreciar el avalúo. Si usted mira la NIF 16, párrafo 54, no es necesario. Pero bueno, eso le genera unos gastos, obviamente, que ahora en pandemia no es bueno tenerlos. Además, esos gastos no serían deducibles conforme al artículo 289.4. Lo importante es que aquí está, digamos, cómo se lleva la contrapartida. La contrapartida se lleva al patrimonio y como usted puede ver, hay un pasivo por impuestos diferidos, porque la pregunta era de nuestro usuario claramente que nos envían aquí por el interno es ¿qué pasos se llevan para efectuar ese reconocimiento? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, como le digo, hacer el ajuste al activo, reconocer la contrapartida como lo estás viendo ahí en la diapositiva, y entonces de esa manera sí contabilizarías el pasivo por impuesto diferido en caso de que haya sucedido una valoración. En el curso de impuesto diferido vamos a ver que uno también valoriza incluso una cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, lleva un deterioro de valor, que es inferior al fiscal, está valorizando la cuenta por cobrar. Les voy a poner un ejemplo sencillo, así a vos, con cuentas por cobrar. Pero antes de eso, miremos la pantalla y mire la nota que le puse en pantalla. Dice, ninguno de estos registros es bajo norma local por haber usado esos códigos de cuenta porque la NIF no trae PUC. Claro, no falta el que se pone a comprar disque PUC bajo NIF. La subcuenta 97 es la partida conciliatoria. Esa subcuenta que usted ve ahí es lo que el artículo 772-1 dice que es partida conciliatoria. No es que tenga que ser el código 97, ¿no? Y eso se hace en el mismo libro. El concepto 577 del 2014 del Consejo Técnico así lo dijo. Ahora, no es cierto que se requieran 2 libros y usted puede encontrar gratis el libro gratuito en www.globalcontable.com es el libro, o simplemente entras a Global Contable y hay un icono y encuentras todas las partidas conciliatorias explicadas. Ahora, ¿cómo se hace el formato de conciliación? Como usted lo está viendo en pantalla. Note que yo parto de lo fiscal y llego a NIF en la transacción. Ojo, primero compro el activo y luego lo valoro. Ahora, que para fines de presentación yo parto de NIF y llego a lo fiscal, seguramente. Pero en lo transaccional, uno primero registra la medición inicial al costo, que es fiscal y también es NIF, valga decirlo, como usted lo está viendo en pantalla. Y allí está la partida, cómo se hace la conciliación fiscal, ¿sí? Así es como funciona esto en todos los países del mundo. Bueno, salvo aquí que hay gente que lleva hasta 2 y 3 contabilidades, ¿sí? Pero pues así es el deber ser. De ahí está cómo se maneja el tema de la presentación.
Y les iba a contar algo de las cuentas por cobrar. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta por cobrar de 100 millones y supóngase que la provisión o deterioro más bien fiscal es 33 millones, pues su valor en libros son 67. Pero si yo para fines de NIR llevo un deterioro de solo, por decir algo, 10 millones, pues lo que estoy haciendo es valorar la cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque el deterioro de NIR me quedaría en 90, perdón, el valor en libros me quedaría en 90. Entonces, 67 contra 90 me generaría un pasivo por impuesto diferido. Ahora, si sucede lo contrario, la cuenta por cobrar vale 100 millones, el deterioro tributario es 33, da 67. Y voy a suponer que yo llevo unos 70 millones de deterioro NIF. Entonces me quedaría valor en libros fiscal 67, valor en libros NIF 30. Entonces estoy desvalorizando la cuenta por cobrar y ahí habría activo por impuesto diferido. Entonces, claro, las cuentas por cobrar también se pueden o valorizar o desvalorizar dependiendo de cómo yo llevo los deterioros de valor o las diferencias por deterioro de valor contable y fiscal. Si el deterioro de NIF es menor que el fiscal, estoy valorizando la cuenta por cobrar y habría pasivo por impuesto diferido. Si el deterioro de NIF es mayor que el fiscal, obviamente el valor en libros de la cuenta por cobrar es más pequeño y habría pasivo por impuesto diferido. Obviamente esto requiere unos ejercicios en Excel que justamente los veremos allí en el curso de impuestos diferidos, el pack de los 20 casos típicos de impuesto diferido en un taller en Excel que aquí no nos daría pues mucho la posibilidad, pero esa es la respuesta, digamos, a nuestro usuario en términos generales para responder a su pregunta sobre el impuesto diferido. Ahora, yo también quiero comentar ahí que hay gente que le calcula el impuesto diferido, digamos, a la depreciación acumulada, a cada su cuenta, pero luego veremos en el taller que uno lo calcula por el valor en libros neto de la propiedad, planta y equipo. Son detalles que veremos en el curso. Muchas gracias. Por aquí también hay otro ejemplo que podríamos dejar ahí en pantalla para que usted al menos lo tenga ahí visualizado. Dice, este es con las depreciaciones, dice, yo tengo un activo que me compré, digamos, unas máquinas en 2.500 millones de pesos, 10 máquinas o 10 vehículos. El valor en libros es 2.500. La depreciación fiscal son 10 años, pero la depreciación de NII le puse 25 años. Entonces, si yo pongo también una vida útil muy larga, ¿qué pasa? Que ustedes ven ahí en pantalla que me queda una diferencia de 150 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la depreciación fiscal serían 2.500 dividido 10, da 250 millones. Y la depreciación de NIT daría 100 millones. Entonces hay una diferencia de 150 millones. Esta es una forma de valorizar el activo, puesto que esa diferencia se va a ver reflejada en el valor en libros. Es decir, entre más larga sea la vida útil, es como si yo estuviera valorizando el activo. ¿Por qué? Porque voy a hallar una depreciación acumulada más pequeña y eso genera también un pasivo por impuesto diferido. Lo veremos con el formato de conciliación fiscal, pero digamos que ahí está en pantalla cómo se contabilizaría. Se llevan 250 millones de pesos al débito, primero la depreciación fiscal, según el decreto 1998 del 2017, por 250 millones, y luego se contabiliza la partida conciliatoria. Mire que yo ahí tengo dos depreciaciones, pero no tengo dos libros contables, ¿ve? Entonces se lleva un gasto aquí menor, un menor valor de la depreciación acumulada y se calcula el pasivo por impuesto diferido.